5 minutos pasaron de la hora 18 en gran parte del territorio nacional. Seguimos acompañándolos en esta jornada de miércoles 5 de agosto de 2020 y ya los tenemos en nuestros estudios a don Horacio Coliom, Luis Torreri y don Fabio Schneider para realizar esta edición de San Javier Popular a través de la Norte. Gracias por estar nuevamente, bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Ignacio? Aquí estamos, todo de vuelta. Buenas tardes, Ignacio, hoy a toda tu audiencia, acá estamos nuevamente en el programa. Muy bien, ahí está la bienvenida también a don Horacio Coliom. ¿Cómo anda, Coliom? Bien, Ignacio, bien acá. Hoy un poco medio débil de información porque no he tenido la posibilidad de que el internet me funcione durante muchas horas y hoy cuando abrí ya eran como las 3:30 de la tarde, recién estaba viendo. Estuvo complicado. Estuvo complicado sí. Y bueno, pero dentro de todo saqué algunos titulares que pueden ser para que abrir alguna charlita acá que nunca está de más para informar a la gente. Dice. Muy bien. Sí. Los escuchamos. Bueno, dice, el ministro de Economía, Guzmán, fue aplaudido por el jefe de gabinete y otros ministros por haber logrado un acuerdo con los bonistas para pagar la deuda. Una noticia totalmente positiva, de ahí en más no se sabe el futuro, porque todavía no se empezó a pagar y ya estamos celebrando como si fuera un éxito. Hay que ver qué medidas tomará el gobierno para activar la economía y recaudar dólares para ir amortizando esta gran deuda. Así que bueno, ojalá que de aquí en más ya reconozca el presidente que la única manera es hacer un plan y tener un plan a largo plazo para ir recaudando dólares para poder pagar. Y por otro lado, el gobierno sigue insistiendo en mandar al Congreso la reforma judicial. Con la mayoría de la oposición y el periodismo siguen alentando que esta reforma lo único que busca es tener jueces afines al gobierno y que las causas que tienen en jaque a la vicepresidenta puedan caer y le pueda declarar inocente de todas las causas que la acusan de hechos de corrupción en contra del Estado Nacional. Y bueno, también es otro problema que está en boga todos los días, hablan los periodistas, hablan la oposición, hablan el presidente queriendo que esto se mande al Congreso lo más pronto posible. Y bueno, y mientras tanto en medio de esta pandemia que no tienes encerrado a todo, lo que nos para es la pobreza y el vandalismo, del cual ya ni en tu propia casa podés estar seguro, dado que la modalidad de los ladrones es entrar a tu casa por la fuerza, o a los pocos negocios que puedan abrir, irrumpiendo con total violencia para cometer el hecho. Esto también es un tema de que está generalizado en todos lados. Obviamente la ministra de Seguridad de Nación dice que son porque el periodismo lo visibiliza, pero está queriendo decir, como decían antes, que era una sensación. Y bueno, las cosas se muestran y son tal cual se ven. Cada uno tendrá su propia opinión. Dice, y por otro lado, el monseñor Ñáñez, arzobispo de Córdoba, comenzó su homilía en la misa del 19 de julio diciendo que el vidrio de la corrupción perjudica a los más débiles y pobres. Lo usan, le dan migajas sin importarle nada del verdadero bienestar y de su dignidad. Es un verdadero escándalo que en un país potencialmente rico como la Argentina, así lo exhortó el arzobispo, a no transar con la mentira, ni pactar con el mal, y no aceptar los escándalos. Dice, debe haber una decidida voluntad social de apostar a la verdad. Bueno, ojalá que esto llegue también, no sé si llegará a oídos de Francisco, el Papa, porque el Papa Francisco es ajeno a estas políticas, le gustan estas cosas. Él quiere que haya igualdad, pero quiere igualar para abajo, no para arriba. Así que bueno, ahí tenemos para poder opinar algo y poder reflexionar sobre estas cosas. Bien, no, estaba escuchando lo que decía el compañero. Bueno, hay varias cuestiones. En cuestión de la reforma judicial es mucho más profundo que de salvarla solamente a Cristina. Es mucho, yo creo que es necesario, porque la justicia si hay corrupción en el país, no es de ahora. La mayor no está dentro de la justicia. Espero que ningún juez me haga un juez y me meta en cana, pero es así. No tienen por qué, son los peores. Los curas, como no quiero pelearme con la iglesia, pero con un sector de obispos, estuvieron con el golpe de Estado, recibieron dinero de la dictadura y permitieron la desaparición de 30.000 compañeros. Así que
Hay algunos curas que pueden hablar porque se han jugado la vida y otros obispos que se tendrían que callar la boca porque han sido cómplices de todos los gobiernos hasta ahora, ¿no? Opinión personal. No, totalmente. Si la Iglesia es una institución más de todos los países, más en este caso que tenemos el credo católico como mayoría. Se olvidaron de Cristo, el pobre que se sacrificó ahí para costillas que vivan. No, de la Iglesia, como todas las instituciones, hay de todo, ¿eh? No vaya a creer que... así que no. Comentando así con respecto a la deuda, nosotros desde la posición partidaria, mía en particular y de la CCC en especial, siempre estuvimos en contra de un arreglo porque hay que seguir pagando. Sí, y hay que seguir pagando. Sí, dice, le bajamos 37.000 millones de dólares. Te alargaron pero la de deudas espurias que no le hicimos nosotros, no le hizo el pueblo, hicieron gobierno como el de Macri, lo hicieron gobierno como la dictadura, lo hicieron gobierno como otros. De Kirchner, todos hicieron deuda. Porque la deuda nunca se dejó de... No sé si se dejó de pagar o no, pero siempre... No, se pagó. Van pasando los gobiernos y cada vez más. ¿Cómo era su No, se pagó, pero lo que pasa es que después se enganchan en nuevos créditos. En nuevos créditos. Nosotros le decimos, estamos contentos en el sentido de que esto desinfla un poco la tensión dentro del país con el arreglo de la deuda. Claro, por eso decía que bastante alentadora la cosa. La patean a 5 o 10 años y el problema lo tenés. La seguís teniendo. Una de las formas de sumisión de los países como el nuestro es la deuda externa. La deuda externa está siempre... Cuando quede hacer algo, dicen, no, vos me debes tanto, no puedes hacer esto. Y te condicionan tus políticas. Y los gobiernos, como son seguidores, son la mayoría cipayos, no digo este gobierno en particular, pero en general, siguen pagando. Y nosotros decimos que lo que se ha dicho siempre, que está cajoneado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que se investigue, se deje de pagar, se suspenda, decir, señores, señor Trump, que es el principal acreedor, no le vamos a pagar hasta que investiguemos a ver qué nos prestaron. Entonces vos te ponés a investigar, tenés 1 año, 2, 3, y si es necesario, y se paga lo que es. Pero ahora pagamos lo que no sabemos qué es. Claro, lo que pasa es que vos decís eso, pero en el momento que te te dan los préstamos... te lo aprueban, por algo será. Entonces, no sé qué firmarán, qué dirán, qué harán, con qué se comprometerán a futuro para arreglar ahora. Ahí tenés la reforma del Código Penal procesal. Todo aquel gobierno que saque una deuda sin haber pasado por el Congreso no tiene que ser reconocida. Y acá hay mucha deuda, la mayoría no pasó por el Congreso. Por eso, en un momento pedían que le rebajen más, porque no es una discusión que iba a llevar años. Pero justamente uno podría haber aguantado sin la pandemia encima. Ahora, con la pandemia encima, es otra cosa. Y bueno, y se arregló, lo mejor que se pudo. Sí. Bastante frío para arreglar. Pero no deja de ser, porque el problema, ya se venció una cuota ahora. Ahora se ha pasado todo, vamos a ver cuando se termine de arreglar, porque hasta ahora son... Todavía no se firmó nada. Todavía no se firmó nada. Es un trato de caballeros. Ahora vamos a ver cuándo se firman las cosas, porque hay tiempo hasta el 28. Pero hay que ver qué es lo que va a pasar ahí. Porque nosotros teníamos una cuota que teníamos que pagar ahora en dólares y no la podíamos pagar. Exacto. Si van a pasar a 2024, la primera cuota que vamos a empezar a pagar. Es decir, tenemos 3 años para crecer, que era importante. Ahora, 3 años para crecer, yo recién les preguntaba a usted qué había pasado con el tema de los cerdos. Fíjate vos, una oportunidad de vender un poco afuera no se puede realizar por el tema de la peste porcina que hay en Brasil. Exacto. Espero que no aparezcan otras pestes en algún cultivo, que ahí sí, bueno, ya va a ser impagable. Y bueno, ese para mí es lo más importante. Tendrían que firmarse algo entre los distintos partidos políticos del tema del reconocimiento de la deuda. Porque ya ahora lo que vos decís, Luis, yo siempre también lo planteé. No solo, bueno, ya ahora tenés que pagarla, pero saber quiénes la tomaron y a dónde fue esa plata.
Claro. Porque si no estamos con ese... Porque hablan de intereses sobre intereses. Claro, y llegamos, vamos al último gobierno de la dictadura. Fue más el blanqueo que le hizo Cavallo 2 días antes de entregar el gobierno a Alfonsín, fue más la deuda de Macri y otras empresas que la misma deuda que había tomado el gobierno militar, con una guerra de por medio. Sí. Blanqueamos más plata, y eso está comprobado y todo. Sí, porque fue... Macri, todos los bancos... ¿Cómo era el ministro el pelado? Cavallo. Cavallo. 2 días antes de entregar. Entonces, encima que ya eran, porque vos empezás a sacar, bueno, fue el Mundial de Fútbol, se tuvo que hacer aeropuertos, rutas, se compraron armas, todo lo más, y resulta que la deuda fue más chica que la que te deja Macri, y se lo blanqueó Cavallo. Cuando Isabel cae en el 76. Y los estadios también de fútbol. Hizo la dictadura. En el 76, cuando cae Isabel, no había deuda, había 5.000 millones de deuda, que es como eso lo pagaba con almacenes. Y inmediatamente empezó lo grueso, pero lo grande, después de, sin salvar a los militares, porque fueron... Después de eso fue infernal, hasta ahora. No sabemos en qué se gastó. Y subió menos, bueno, ni hablar. Se llevaron todos los dólares, 50.000. Ahora se calcula... Se calcula que hay dinero de los empresarios argentinos fuera del país que supera el doble o el triple de la deuda. O sea, y siguen escapando porque te van con una valija no controlada con dólares en efectivo, se te van con oro, se te van con distintos bienes. O sea que no es que no hay dinero interno, hay mucho dinero. Por eso lo de la impuesto a las grandes fortunas, porque se va ese dinero que se gana tan fácil y de forma tan extraordinaria a través de las grandes empresas, como el caso de Vicentín, Vicentín que hizo, lo excomulgó, lo mandó a andar a saber qué paraíso fiscal y nunca más. ¿Cuándo te juntas con esa plata? La transformó en dólares, andar a saber qué otra moneda. Y iba a decir, bueno, le debo, bueno, quebramos. Listo, sí, quebra, como han quebrado grandes empresas, pero que queda todo el mundo sin cobrarlo. Queda todo el mundo sin cobrarlo, tanto los empleados como los productores, y aquellos que les financiaron distintos productos, y ellos se van con un monto superior a lo que valía la empresa. Porque ahora, ¿qué vale la empresa? Nada. Claro. Si tenés las otras 8 o 9 que están... Le vino bien que Vicentín van a vender más afuera. Tienen más productores a quien comprarle. Fíjate el caso de Federación Agraria con sus puertos y demás, está vendiendo, porque casi todo capitalizó casi todo lo de Vicentín. Claro, AFAN y todo eso. Sí, sí. Asociación de Federación. De Federación, sí. Y bueno, así estamos, así que ahora esperemos. Ahora también hay que reconocer que en el mundo sobran dólares. ¿Y quién puede tomar dólares hoy? Si algún día se los vamos a pagar el Estado argentino para empezar a mover un poco internamente nuestra producción. No te olvides que el 60% de la capacidad industrial en este momento está inoperante. Tenemos los planes Procrear que si Dios quiere ya empiezan a salir. Quiero plata hay, pero lo que falta es un poco este tema del coronavirus que está trabando... Sí, no te deja trabajar las plantas full. Es decir, en una obra tienen que respetarse, tienen que llevarlos en colectivos propios de las empresas, un poquito de los protocolos que se tienen que ir cumpliendo. Ahora, esperemos que hasta ahora la venían trayendo bastante de taquito algunos ministros que no saben si existían o no, porque prácticamente no, eso sí estaban de más tranquilos. Sí, sacando... Fíjate vos que el único que hablaba era Alberto. Y bueno, y ya para el colmo se te tiran de todos lados, munición gruesa, gente que no entiende, canales en contra, mucho Facebook, tener todos los trolls que te están trabajando, sea este gobierno u otro, y a veces la gente se engancha y... No, y hay una clara, una anti-cuarentena, o sea, hay
como que se va a resolver si no tuviera cuarentena, porque la economía está fundida. Por más que andemos todos sueltos en la calle, queriendo vender y comprar, ¿qué va a haber? Si falta el money entre la masa, ¿no? Y sí, en realidad la economía empieza por casa, como dice, ¿viste? Si uno no gasta, el otro tampoco puede mover sus productos, así que la economía es así. Yo creo que, y la producción, ¿de qué se está produciendo? Algunas cosas en el campo, no sé. No, el campo, produce la soja. Fábrica, hay una cosa, por ejemplo, la rotura de silos. Le querían echar la culpa a la cámpora, pero no tiene sentido, porque se van a echar... Eso es daño, no sé si tiene una función política por romper los hilos, porque ni siquiera te lo puede robar. Porque ¿qué te va a llevar? El daño es romperlo. 200 toneladas te va a llevar con un camioncito. O la quema de pastizales, que siempre fue como una normalidad, y vos conocés más que nosotros. Dale, a ver. No, porque yo estaba viendo algunos que están presentando acá un poco decreto, que no se quemen las islas y todo lo demás. Parece bien. Ahora yo les pregunto, las islas se queman, producen gran cantidad de humo, casi todos los años. Ahora, cuando estemos 5 o 6 años sin quemarla, hay que hacer un estudio profundo, 5 o 6 años sin quemarla, y por alguna botella o algún descuidado que vaya hace fuego en la isla y se agarre esos pastizales de 5 o 6 años acumulados, no lo vas a poder parar. Pues hay que hacer un estudio bien hecho. Si conviene hacerlo 2 veces por año, porque es algo natural, que eso se da siempre. Ahora, viste, empiezan que la ecología, que... No, uno no está en contra de todo eso, pero hay que verlo un poquito más allá. Se concentró mucho en poco tiempo, porque eso venía desde febrero, pero se concentró entre el 8 de julio ahora, que no sabemos si realmente es necesario que quemen o no en esa medida, digamos. Claro, el problema... Vamos a empezar, porque le quemaron frente a Rosario, porque si no esto no salta. Nosotros ¿cuántos años hemos tenido la ruta que no se ha podido transitar por la quema que se realiza en invierno? Fíjense que en Santa Fe terminan, desde Rosario a Santa Fe, el litoral termina la Barranca y empieza la costa santafesina. O sea, la isla acá son nuestras, la isla del sur de Santa Fe son todas de entrerrianas. O sea, del otro lado, porque está el Paraná de por medio. Está el Paraná de por medio. Entonces, en Rosario vos tenés la Barranca y las islas no son de los rosarinos, sé que no son entrerrianas. Ahí es donde se quema. Bueno, y ahí viene el quilombo, el conflicto con los productores, o no sé cómo lo hará, qué pasará, porque ahora se intensificó mucho. Se intensificó mucho, pero por eso te digo, hay que hacer un estudio bien hecho. Yo no estaría hablando y empezando a sacar leyes sin tener un estudio previo, gente que sepa muy bien, porque vamos a dar un fenómeno. Acá se dio 10 años, hace unos años atrás, sin creciente. Dejamos 10 años sin quemar, que estemos sin quemar los pastizales. En algún momento se va a prender fuego. Sí. Los veranos nuestros son muy fuertes. El pasto agarra solo fuego. Un vidrio nomás, que caliente. ¿Quién lo va a parar? No sé si no es mejor hacer un estudio e irlo quemando por parte, es un método, y buscar la época donde no afecte a los distintos animales. Tiene que haber un método que... Y otro puntito que quería tocar, no es para que se haga un debate, pero la resolución de nuestro intendente ahí con respecto a los vecinos del Besia. ¿Cómo es eso? A ver, no conocemos. La prohibición del ingreso a la localidad. Claro, de vecinos del Besia. Del Besia, pero... Porque tendría que ser en general, porque si viene uno de Buenos Aires, contamina. Claro, y estamos en eso. Y escúchame, no es el primer caso en el Besia. Si lo hubiesen tomado 2 meses atrás. Tuvimos tiempo para tomar algunas otras, no venir ahora a último momento a tomar esta decisión. Hubiesen hecho un control. Hay gente que trabaja acá y allá. Claro. Hubiesen hecho otra cosa. Un control más decidido. Pero todos los fines de semana largos que hemos tenido, la gente que ha venido de Córdoba,
de Paraná, cuando estaban con los picos más altos en Paraná. Cabañas? ¿Qué en hacen las cabañas. con las cabañas? 20 motos de afuera, creo que hace 2 fines de semana atrás, si la memoria no me falla. Motos grandes que no eran Sí, de acá, un sí, grupo que de andan motoqueros que circulando. Escuchame, vienen, yo he cruzado en la estación de servicio, en el IPF, 2 colectivos de Rosario con policía, que los muchachos trabajan afuera. O sea, si es por peligro de contagio, estamos no sería solo de los helvecianos, sino de todo en general, habría que tomar otras medidas. Otra medida, aparte que la gente está, gente que fue a trabajar. Claro, no es que andan de joda. ¿Sí? Que no andan de joda. Mirá todo el despiole que se hizo por una persona que va a trabajar. Y los otros días que se quejaban y demás, bueno, pero la fiesta en todo el complejo está pasando. Y no hay control. No, Hubo un solo operativo, creo que hubo un complejo. O una fiesta clandestina. Ah, sí, con los pibes. O sea. Con los pibes, eso. Pero vos tenés todos los fines de semana que están de fiestas clandestinas. Sí, no, y después el comercio sexual sigue. Así que no, que todo el mundo está castrado y terminó con la... Eso es lamentablemente así. A muchos no lo quieren reconocer, pero es la, como triste dice, realidad de nuestra la zona. industria sin chimenea, dijo acá un funcionario hace mucho. Así como 15 años atrás, Sí, más o menos. Sí, en la casa de un comerciante, donde, sí, me acuerdo de las notas en el diario Clarín, creo que fueron. Y después con el Litoral también, que después sacaron algunos comunicados que no sirvieron para nada, pues para sacar un comunicado y no trabajar sobre los problemas que la sociedad tiene, no sirve absolutamente para nada. Que es muy típico en las campañas nuestras políticas de muchas promesas y pocos nueces. Sí, porque prometer es fácil. Ahora, hay que prometer lo que uno realmente puede llegar a realizar. Claro, al alcance de uno. Lo que pasa es que acá más de uno está en un cargo para ver cómo puede negociar y llevarse algunos recursos para la casa. Yo quería mencionar, independiente de lo que estamos charlando, perdón, oración, un tema que mañana es 6 de agosto, la fecha que se instituyó el Ministerio de Educación de la Nación, el Día de la Enseñanza Agrícola Nacional. Un 6 de agosto de 1883, en la localidad de Lavallol, provincia de Buenos Aires, se funda la primera escuela de agricultura en la localidad de Lavallol, provincia de Buenos Aires, en un predio de 700 hectáreas, que todavía está, que mucho tiempo después se transformaría en el prestigioso Instituto de Investigaciones Santa Catalina, dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. En esa época, nuestros patriotas de la, entre comillas, de la generación del 80 habían esquilmado a los originarios y habían terminado con los esclavos negros, no quedaba mano de obra. Y quedaron, a partir de 1880, después de la campaña, entre comillas, al desierto, quedaron con todas las tierras del sur y acá en el norte con el Chaco y Formosa, que le robamos después a los paraguayos, con la guerra de la Triple Alianza. A partir de ahí había inmensas campos, estancias que se adjudicaron los terratenientes unos con otros, las grandes familias de la Argentina, y necesitaron mano de obra especializada. Como ya no había negros y ya no había indios, pues lo habían esquilmado, lo habían fusilado, no había quedado nadie, es cierto eso. Importaron esclavos blancos y ahí vinieron nuestros abuelos, por lo menos mis abuelos, que eran gringos, italianos, alemanes, judíos de Israel, no existía Israel todavía, de Rusia, de todos lados vinieron a trabajar las tierras con la promesa que se le iba a entregar tierra. En realidad vinieron como arrendatarios. Después de muchos años de lucha pudieron conseguir las tierras algunos y otros quedaron todavía. Sí, cuando uno lee las promesas que le hicieron
a nuestros ancestros allá cuando nos trajeron de Europa, aparte, tiene parte india también, aparte. Fíjate vos que le daban la casa, que era un rancho, y 2 yuntas de bueyes, que era el ganado cimarrón. Llegaron acá, se encontraron viviendo abajo de un árbol, porque las casas no estaban, Claro. y la yunta de bueyes tampoco estaba. Fíjate vos que ni siquiera, eso lo podemos ver desde la Fundación de Esperanza en adelante, hay colonia judía que la pasaron re mal, Sí. porque murió mucha cantidad de población, pero fue así, ni siquiera pudieron cumplir con darle 2 yuntas de bueyes mansos. Ganado cimarrón sobraba. Sí. Porque fíjate vos que recién estábamos en la transición donde salimos de los saladeros de Rosa, Exacto. que se cae un poco la producción de la carne que se vendía afuera de la carne salada, y que nuevamente volvemos hacia atrás, únicamente la venta de cuero. Exacto. Porque todavía los barcos con las industrias frigoríficas para llevar carne de acá no se está dando. Entonces lo que se había que producir era grano, que se podían transportar. Y bueno, ni siquiera pudieron cumplir en esa pequeña parte. Es decir, pasaron 200 años y volvemos a repetir los mismos errores. O sea, Y la población negra que vos te hacías referencia, Luis, la mayoría las utilizaron como carne de cañón. exacto, de los Fíjate, ejércitos. los ejércitos, sobre todo de San Martín, la mayoría eran negros. Sí. Porque los hijos de los porteños no daban. Entonces, un hijo de un porteño le daban 3 esclavos negros para que vayan a combatir en nombre de esa persona rica. Y los que se salvaron, que después se siguieron reproduciendo, los tenemos que los llevaron a la guerra del Paraguay. Que encadenados Claro. los mandaban para que los paraguayos gasten bala en esa gente, los mandaban al frente, y después por atrás iban las tropas regulares. Fíjate vos cómo era el sistema. Sí, fue una carnicería tanto del pueblo paraguayo como de nuestros pobres negros. Los pobres negros que los usaron como carne de cañón. Sí. Sí, y bueno, y con respecto a lo que vos decías recién de los aborígenes, aparte de que los utilizaron, que los que murieron en la guerra por las balas, la mayoría murió por las enfermedades. Exacto. Cuando La famosa... Las famosas enfermedades que trajeron los españoles, pues si no, nunca hubiesen podido dominar el continente americano si no hubiesen sido por las enfermedades. No había forma en los barquitos de aquella época de transportar las armas y la pólvora y todo lo demás que hacían falta para unos ejércitos. Claro. Entonces, la mayoría falleció, desgraciadamente, en las enfermedades. Y los que no terminaron como esclavos después de entre la comillas, famosa... conquista sangrienta que se produjo en América. Yo yendo, para no irme del tema, comienza en ese año 1883, hace 137 años, si no me equivoco, comenzó la enseñanza agrícola, la primera escuela, y luego yo tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Santa Catarina cuando entré a trabajar en La Plata. Extraordinario, no sé ahora si estará todavía porque todo el mundo quería las 700 hectáreas que tiene, dan todos los terratenientes, y bueno, después se fundó la Facultad de Ingeniería Agrícola, que para fabricar tractores y máquinas, y ahí siguió, ahora no sé en qué estado estará. Bueno, ahí se trabajaba muy bien el mejoramiento de maíces, en el caso mío de arroz, se trabajaba profundamente, era gente, realmente un lugar, y la construcción al estilo europeo, que tiene con teja y todas, muy antigua, es la comodidad que tienen para trabajar ahí y para vivir, ¿no? Ahí los técnicos vivían ahí, pues eran... Bueno, ahí se fundó la primera escuela, luego por extensión se le llamó el Día de la Enseñanza Agrícola, el Día del Veterinario y del Ingeniero Agrónomo. Por consiguiente, felicitamos a todos los colegas ingenieros agrónomos, veterinarios y agrónomos. Nosotros decíamos que los agrónomos fueron los primeros, los de títulos secundarios. Había varios títulos, entre ellos eran, como es mayordomo, se le decía. Hubo distintas escuelas. Una de las primeras se fundó en 1900 en Casilda, que existe todavía. Ahí estudié yo, la Escuela de Agricultura de Casilda de Santa Fe, en el año 1900. Belville en Córdoba y Las Delicias en Entre Ríos.
que dependían todas de la nación, no del Ministerio de Cultura, sino de Agricultura, de la nación, directamente. Algunas comunas comenzaron concursos especializados sobre uso y mantenimiento de maquinaria agrícola recién importada, como fue el organizado por la empresa CASE norteamericana en Casilda con el de maquinista de motores a vapor, teniendo su primer egresado en el año 1902. Imagínense, ante la necesidad de los terratenientes de producir cereales, como decía vos, porque todavía el sistema de frigorífico no estaba bien consolidado, se especializó a los pibes, hijos de gringos, generalmente, o gringos, y criollos también, para que puedan trabajar en esa, con maquinaria. La finalidad de esa institución era un principio preparar mano de obra especializada a nivel de mandos intermedios, mayordomo, encargados y administradores de la estancia de los terratenientes ganaderos, que luego incorporaron la agricultura con la llegada de los campesinos, arrendatarios e inmigrantes. Claro, que primero los traen para que mejorar las pasturas, porque ellos querían un desmonte que tenían que desmontar, le daban unos años para que siembren este cereal y después empezaba el mejoramiento de las pasturas. Justamente ahí tienen la creación de la escuela. Claro, y después con el avenimiento del gobierno primero de Irigoyen y después de Perón le dio mucha manija al tema ese y expropió varias grandes estancias sin ir a fondo. Al no ir a fondo, el enemigo quedó intacto, después lo voltearon en el 55. Pero, por ejemplo, Pereira Ola, que el famoso parque que está al lado de La Plata, bueno, eso era una estancia infernal en la boca de la entrada de Buenos Aires. Entonces, lo primero que hizo, se expropió, pero a muchos se le pagó, otros no, depende, pero muchas de las colonias de la provincia de Buenos Aires, y acá mismo, en Colonia San Joaquín, se hizo colonia por la expropiación de entre el año 47 al 54, 55. Al 55 en plena... en Macías se expropiaron unas hectáreas justo poco tiempo antes que lo echen a Perón, unos meses antes. Bueno, eso permitió un desarrollo de nuevos colonos, por eso nosotros planteamos... como el caso de los cerdos, no que vengan los chinos con 20 empresas. Nosotros decíamos, lo comentábamos recién acá, que haya 1 millón de productores nuevos, con 100 hectáreas por decir, cada uno, que cambiaría la faz de la Argentina. Aparte de ese millón, daría trabajo a 5 millones más, porque eso se multiplica en forma espeluznante, porque la tierra está, el problema es que está en manos enajenadas desde la época de la colonia. Sí, hay un estudio ahí lindo de Estados Unidos, por qué Estados Unidos se desarrolló en la parte agrícola y Argentina no. Claro. Y fíjense en las grandes detenciones que tiene Estados Unidos, que los terratenientes son en los desiertos. Sí. Desiertos de arena. Sí. Y algunos cactus que se ven en las películas. Sí. Y acá es completamente distinto. Las mejores tierras. Se quedaron con las mejores tierras. Después tenemos la Patagonia, que llamaban el desierto, pero no era el desierto porque no había nada. El desierto porque justamente no estaba habitado por criollos en aquella época. Exacto. Y fíjate vos, recién hacíamos alusión a la guerra al Paraguay, cuando se quedaron con la Patagonia, con el Chaco, con Misiones, Formosa, los grandes terratenientes, porque ahí consiguieron quienes avalaban las campañas, después le daban en tierra el monte que colocaban. Y después termina la guerra de la Triple Alianza, muchas empresas de Argentina, familias argentinas, se quedaron con tierra en el Paraguay. Es decir, de ambos lados del río. Exacto. El problema nuestro siempre va a ser el mismo, son la concentración en pocas manos, y como decíamos recién, esto de los cerdos y acá vienen con el planteo de 20 empresas, que le iban a agarrar los que más tienen, porque 20 empresas con esa tecnología no la montan. Personas que no tienen dinero. Entonces, nuevamente era para las empresas, para las grandes empresas. Tal vez si hubiesen, ya hablábamos del tema de la contaminación y todo lo que produce, tal vez si hubiesen dicho menos cantidad de toneladas que había que entregar, distribuido en criaderos más chicos, donde se pueda controlar, tal vez hubiese cuajado. No, eso puede andar inclusive. Pero no semejante cantidad, por el tema ahí
no es producirlo. ¿Y qué hacemos con la contaminación de la orina? Claro, porque eso puede usarse como abono, pero tenés que tener muy organizado, si no va a pasar como nada que ver con lo de Beirut ahora. Concentramos caca y ellos concentran explosivos. Bueno, es lo mismo, es simbólicamente. Vamos a ir cerrando el espacio con una información importante también de la provincia de Santa Fe. Los trabajadores de la algodonera Avellaneda llegaron hasta las oficinas de la empresa Vicentín tras la finalización de la audiencia celebrada este miércoles 5 de agosto a las 11 horas en la Casa del Bicentenario. Los trabajadores realizaron asambleas y decidieron marchar hacia Avellaneda. Se ubicaron en la esquina de calle 14, avenida San Martín. Dionisio Olesio, secretario del Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de Delegación Reconquista, contó de la audiencia celebrada con el ministro de Trabajo, con la parte de la empresa y el sindicato que él representa, y dijo: no pudimos destrabar nada del conflicto dirigente gremial, que se refirió en esos términos ante los medios de prensa del norte provincial. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de este microprograma San Javier Popular a través de la 98.5. Les agradecemos por la presencia de la jornada de hoy y los esperamos el próximo martes para una edición similar a través de nuestro programa. Les agradezco la presencia de hoy y los esperamos el próximo martes. Sí, yo te tenía que hacer un reclamo. Mira, recién me acordé ahora, porque ya te mandé un mensaje, que yo quería un tema de abrir el programa con un tema musical hoy. Ajá. De María Elena Walsh. De Manuelita, justamente. Pero usted preguntó si alguien lo tenía, ¿no? Que lo teníamos que abrir el programa con eso. Pero podemos hacerlo después, porque ser, se fue de viaje, este hombre a París, ya se fue, ¿viste? Manuelita se fue a París, ¿viste? Así bueno, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la presencia. Gracias, veremos el próximo miércoles qué hacemos. Muy bien. Allí escuchábamos a don Luis Torrieri, don Horacio Colion, como así también a don Fabio Snerder en una nueva edición de San Javier Popular a través de la 98.5. Nos vamos al encuentro con la música y ya seguimos con más San Javier ahora. Hasta aquí compartimos una nueva edición de San Javier Popular a través de FM Norte. Conducción: Luis Torrieri, Horacio Colion y Fabio Snerder. San Javier Popular es una presentación del diputado Carlos Delfrade, Mercedes Meyer y la corriente clasista y combativa de San Javier. San Javier Popular, a través de San Javier ahora.